Escuchar la sana doctrina hace más sabio al oyente, y esa responsabilidad la tiene el siervo de Dios. ¿Quién es ese siervo de Dios? Pues es el que predica, el que ha sido llamado para predicar la verdad. Puede ser un evangelista, puede ser el pastor, puede ser un miembro de la iglesia, pero si tiene el llamado para predicar. El tema de hoy es cosas futuras para el cristiano. Reverencia, redimido de verdad. Redimido de verdad. El texto bíblico que voy a leer está en Tito capítulo 2, Tito capítulo 2, verso 11 al 14. Y dice así: por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice el versículo 11. Entonces dice aquí el siguiente, que es el 12, enseñándonos que renunciando vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es una gran bendición, porque la gracia de Dios así lo quiso, envió a nuestro Señor Jesús para que viniese a predicarnos ese plan de salvación que Dios tenía preparado para cada uno de la humanidad. Y no vino solo por mí, vino por el mundo entero. Y eso es lo que tenemos que notar, que Él vino por el mundo entero, a salvar el mundo entero. Aquí hay una frase que me gusta mucho: sobria. Esta palabra sobria nos quiere decir que tiene que haber seriedad en las cosas de Dios. ¿Somos nosotros serios en las cosas de Dios? Pues vamos a hacerlas como Dios dice, sobriamente, estar en sus propios 5 sentidos morales y espirituales. Alguien que sirve a Cristo tiene que ser bien correcto en toda la manera. Justa, dice la otra palabra. Sobria y justa. Tenemos que ser justos en todo, porque Dios, a Él le debemos lo que somos. Somos nosotros salvos por la gracia de Dios. Y me llama mucho la atención la palabra piadosamente. Bueno, yo quiero alargarme un poquito con respecto a esto, porque la frase piadoso quiere decir cuidadoso. El cuidado que cada uno de nosotros debe de tener con las cosas de Dios. Y de eso es lo que dice, cosas futuras. Si usted quiere construir su salvación y ver a Cristo un día, haga las cosas aquí en la tierra tal y como son. Cuidadoso. En la Biblia se mencionan 3 personajes y aún hay más. Pero voy a decir esto. Estas personas fueron cuidadosas para conducirse, y quiero hacer referencia de ellos.
En la Biblia hubieron 3 personajes, dice aquí, piadosos que Dios usa, o sea, usó para que nosotros aprendamos de estos piadosos, de estos que sí hacen con cuidado las cosas de Dios. Son responsables para hacer las cosas de Dios, porque en toda la palabra de Dios lo primero que se debe hacer es ser responsable, porque cuando recibimos a Cristo lo recibimos con todos nuestros 5 sentidos y con todo nuestro corazón. Por lo tanto, ahí empieza la responsabilidad de seguirle sinceramente. Un personaje llamado Simeón, ya un hombre grande de edad, pues él era un personaje que ya le habían dicho por medio del Espíritu que Dios envió un ángel de que él iba a morir, pero no iba a morir mientras no viera al Salvador del mundo. Y Dios no le dio la muerte hasta cuando vio el nacimiento de Cristo Jesús. Y se dice de que este personaje, cuando María y José llegaron con el niño a presentarlo, él lo tomó en sus brazos. Él lo recibió a Jesús. Y allí se hizo el acto. Él le dio unas palabras a María y a José, en donde le dijo que en él iban a atravesar una espada. ¿Lo fue? Sí lo fue, cuando lo crucificaron. Y si usted lee, porque le voy a dejar de tarea que lea Lucas 2, 25 a 32. Ahí va a encontrar el relato completo de este personaje. Y más enseguida, hasta el 38, usted va a encontrar a otra persona que no la puse aquí así, pero era una profetisa. Era Ana, la profetisa de la que yo les digo. También ella estaba ahí. Una sierva fiel. Vivió 7 años, dice ahí la Biblia, con su marido. Y quedó viuda. Y sirvió ahí, ya llevaba 84 años de servir en la casa de Dios. Y el segundo personaje que yo les quiero mencionar, él se llamaba Cornelio. Este Cornelio era un hombre muy piadoso y temeroso de Dios. Esas son las cosas que tenemos que tener todos. Piadoso y temeroso de Dios, Cornelio. Dice que él oraba y daba limosnas al pueblo. Se ayudaba al pobre. Y este personaje lo puede usted ver, todo su relato de él, en Hechos capítulo 10, del 2 en adelante. Este personaje. Y también lo puede ver antes. En Hechos 22. Está aquí. Sí. En Hechos 2, 10, 2. Y también habla de otro personaje llamado Ananías. No Ananías, aquel que vendió la heredad y por mentiroso allí enfrente a los pies de los apóstoles murió. No, ese no es el Ananías. El Ananías que yo les voy a hablar es un personaje que Dios envió
Cuando el apóstol Pablo, que en ese tiempo se llamaba Saulo, tuvo un encuentro con Jesucristo y él fue enviado a darle vista a este gran siervo de Dios que posteriormente se convirtió en apóstol y lo fue ya en ese tiempo bautizado con el nombre de apóstol Pablo. El apóstol Pablo da testimonio de Ananías, todo lo que Ananías fue a hacer para con él. Este testimonio lo da él, el apóstol Pablo, porque ese momento iba a presentarse para su defensa. Y usted lo puede ver allí en Hechos 22, del 12 al 16. Lea allí estos personajes para que agarremos nosotros lo que estas personas eran de piadosos ante Dios. Ananías, estoy hablando de Ananías. Y también, si quiere asegurarse usted de lo que fue a hacer Ananías cuando Saulo estaba ciego, pues lo puede encontrar en Hechos 9, del 15 al 19. Ahí lo puede encontrar también. Leamos eso para que nosotros esas cosas futuras las atesoremos, hagamos las cosas bien aquí en la tierra, atesoremos nosotros cosas para que nuestro nombre en aquel día, y vean los libros, que las obras y las cosas que usted hizo allí buenas están escritas, porque todo está escrito. Gloria a Dios. Seguimos. La salvación vino por gracia, como les dije arriba. La salvación vino por gracia, por la gracia de Dios. Y vino al mundo. Aquí hay un profeta llamado Juan el Bautista y él da testimonio de nuestro Señor Jesús, de la luz. Y aquí lo vemos en Juan 1, 9 y también parte del 10. Dice él aquí, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo para alumbrarnos. Y vino nuestro Señor Jesús para alumbrarnos, pero la palabra de Dios, a sacarnos de nuestras ignorancias, porque vivíamos en la oscuridad. Pero el verso 10 aquí nos dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¡Qué ingratitud! Ahí está la palabra, está escrito todo. Si quiere enterarse de la vida de nuestro Señor Jesús, ¿quién fue Él? Él es Dios y está a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Vino a esta tierra y murió por usted y por mí. Por eso fuimos redimidos. Amén. Gloria a Dios. En el verso 12 encontramos lo que leímos, ¿verdad? Renunciando. Fíjese que la palabra renunciando encierra muchas frases, porque si usted renuncia a las cosas pasadas, pero de todo corazón, con una entrega total a Dios, porque esas son consideradas cosas negativas, empezando con la idolatría. A Dios no le agrada la idolatría, porque solamente Él es digno de que usted se postre ante Él. A Dios no le agrada eso. Y el pecado, ofensa grande para Dios. Cosas negativas
y que por eso usted debe de renunciar para siempre, porque usted está siguiendo a un Dios verdadero. Y el pecado, cosas no agradables a Dios. Ahora, el lado positivo por el cual usted hace las cosas bien, allí en Lucas 1:75 dice: en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Cómo debemos de vivir? En santidad, todos los días. Ese es el lado positivo. Por eso es que hemos renunciado a las cosas del mundo, para vivir justa y piadosamente ante Dios. Justa y piadosamente, todos los días. Un cristiano entregado a las cosas de Dios nunca debe perder la fe ni la esperanza. El día de Cristo está cerca y Él vendrá por su iglesia. Él vendrá por su iglesia. Por una iglesia sin manchas, sin arrugas y sin pecados. Guárdese puro y sin manchas, porque Cristo vendrá. Aquí, esa gran ciudadanía que Él tiene preparada para usted y para mí, guárdese para que usted un día mire eso, como dice aquí Filipenses 20 y 21, Filipenses 3, 20 y 21, dice: mas vuestra ciudadanía, oiga bien, está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, o sea, de Él. Gloria a Dios. Mire lo que Dios tiene preparado. Pero si usted hace las cosas como Dios manda, como dice el tema, cosas futuras, construya el futuro. Ese es mi consejo. Construya el futuro. No deje de congregarse, no deje de leer la palabra de Dios, no deje de orar y no deje de hacer el bien, hacer obras buenas como el necesitado. Conclusión: Él nos redimió y nos apartó de la iniquidad. ¿Se da cuenta? Y nos purificó para hacernos un pueblo de Él propio, celoso en toda manera y en las obras. Celoso. Él quiere que nosotros, así como Él es celoso, nosotros no tenemos que tener y apartarnos de otras cosas, porque le servimos a Él o le servimos al mundo. Tenemos que tener cuidado. Cristo es el centro de nuestra vida. ¿Quiere hacer usted eso? ¿Quiere usted hacer las cosas como Él manda? Aquí en Efesios 5:1 dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores. Normalmente en lo que dice: sé santo porque yo soy santo, dice la palabra de Dios. La santidad es muy importante, imitarla. Amarnos unos a otros, como lo dice también la palabra, y amarle a Él con todo nuestro corazón, alma y espíritu. Gloria a Dios. Las cosas buenas son para nuestro futuro. Eso dice el tema.
Y las que Cristo ha preparado son para usted y para mí. Las cosas futuras que Cristo tiene preparadas allá en el cielo son para usted y para mí. ¿Está listo? ¿Está lista para poseerlas? Bienaventurado, bienaventurada.